¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco, como cada semana. Le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida. Hola, Beca. gracias Héctor, Y bonito domingo. se nos está cumpliendo un sueño largamente acariciado, la oportunidad de poder visitar la pirámide de Tenayuca, de poder visitar este lugar que por alguna u otra razón, en los años que lleva el Foco, no habíamos podido conocer. Yo me moría de ganas de venir a este lugar porque pues vamos a encontrar la pirámide que sirvió de modelo al Templo Mayor y al Templo de Tlatelolco. Una pirámide que se levantó 100 años antes de la fundación de Tenochtitlan y de donde probablemente el pueblo mexica tomó el modelo para instalar el gran Templo Mayor de ese lugar. Entonces, lo más cerca que vamos a poder ver, imaginar cómo era el Templo Mayor, lo vamos a ver en este sitio que, como les decía, pues la historia parece comenzar hacia 1224, 1225, es decir, 100 años antes de la famosa águila posada en el nopal, según la leyenda que corre, pero que pues tiene una historia muy anterior que contarnos y muchas cosas que explicarnos. Nos acompaña Alexa Reyes, ella es coordinadora de turismo de Tlanepantla, del municipio de Tlanepantla. Nuestro amigo Siddhartha, otra vez, bienvenido. Muchas gracias, Héctor, bienvenido al Gran Teocalli. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, va a ser muy, muy interesante. Nos vamos a ir más adelante, nos iremos hacia 1224, 1225. Se nos vuelve a cruzar el nombre de Xolotl, que ya habíamos encontrado en Tepozotlán. Así es, sí. Pues de quien descienden muchos de los gobernantes de esta el zona, líder ¿no? de esta oleada chichimeca que se asienta en ese lugar y que hace una especie de preimperio que domina muchísimos pueblos de los alrededores. Ya platicaremos de eso. Pero vamos a comenzar por el presente, porque Tenayuca acaba de ser nombrado pueblo mágico. Exactamente. ¿Cómo estuvo eso, Alex? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque este nombramiento que nos entregan en el año 2024 nos permite visibilizar todos estos elementos que dan identidad a Tlanepantla y sobre todo esta zona Tenayuca y también Santa Cecilia. ¿Qué se necesita para que sea nombrado un lugar pueblo mágico? Se necesita tener historia, tradiciones, gastronomía, y es un pedacito territorial pequeño, sobre todo que tenga antecedentes como lo son nuestras pirámides. Entonces, es por ello que ahorita lo que estamos buscando es integrar también a toda la gente de este lugar, de Tenayuca, para que también a través de este mismo nombramiento podamos realizar en conjunto algunas actividades con nuestros artesanos, gastronomía, pues para que la gente también, no solamente del Estado de México, sino de todo el país, pues pueda comprender lo valioso que es Tlanepantla. Y todavía hay tradiciones muy vivas como la danza, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, apenas acaba de terminar hace unos días el Festival Xopantla. También tuvimos la oportunidad de tener aquí a varios danzantes. Cada 8 días nosotros tenemos ya varios maestros artesanos que hacemos un corredor también para poder pues dar a conocer lo maravilloso que ellos hacen a través de sus manos. Y sí, realmente tenemos varias tradiciones que se siguen pues repitiendo. Oye, ¿y la todos los gastronomía? años. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues ahorita estamos trabajando mucho con algunas cocineras tradicionales que hay aquí también. Entonces estamos tratando también de identificar ciertos elementos de la gastronomía prehispánica. Creo que pues es muy importante hablar de todo el tema prehispánico, entonces ahí vamos, estamos avanzando con eso. Pues mira, sí es muy interesante porque estamos en un proceso o en un sitio rodeado o devastado por el proceso de urbanización. Por la industrialización, ¿no? Además. ¿Qué dije? Claro, industrialización, eso es lo que quise decir. De finales del siglo XIX, con los primeros brotes, frente al devastador siglo XX. Por aquí vamos a hablar ahorita con Andrea Ortiz, de Lina, con Adriana Ortiz de Lina, que nos va a contar cómo era este lugar y cómo cambió en unos cuantos años a raíz de algo muy interesante, a raíz del terremoto del 85. Cuando el terremoto del 85 devasta la Ciudad de México,
mucha gente sale de la ciudad y esto comienza a poblarse y comienza a transformarse y comienza a crecer. Pero cuando uno pasa por aquí, por Mario Colín y por estas vías, pues no sospecha que simplemente con internarse 2 cuadras aparece otro mundo. Así es. Me gustaría agregar ahí algo, si me permiten. El reconocimiento de Barrio Mágico también es por eso, porque a pesar de la gran urbanización que se da en esta zona, y como pueden ustedes observar en los cerros circundantes, también empezó a crecer la población desmesuradamente, se encuentra un Teocalli como este, que como dices tú fue modelo para otros, y entonces eso es lo asombroso y también es uno de los criterios que lo hace que lo nombren Barrio Mágico. Es que mira, es maravilloso porque se mete uno por una callecita, y luego das vuelta a la izquierda, y luego das a la derecha, y ya estás entrando en lo que sobrevive de un pueblo. Sí, sí. Y de repente desembocas en una plaza que es como las plazas de todos los pueblos de México, pero en el centro de esa plaza se levanta una pirámide. Así es. Oye, y hay que decir muy accesible la Ciudad de México porque, bueno, no solo podemos llegar, como dices, con estas avenidas, pero además con el Metrobús. Entonces, sí, claro. No hay excusa para no venirse a dar una vuelta un fin de semana. Un promocional sería, ¿no? Y del Metro Hidalgo estamos a 40 minutos, señoras y señores, usted toma el Metrobús y llega de Hidalgo a Tenayuca en 40 minutos. Tome su mochila y venga a Tenayuca. Exacto, ¿no? exactamente. Bueno, pues sí, pues es un plan para un fin de semana. Suena maravilloso. Y luego, pues, ojalá podamos entender el proceso de lo que pasó aquí, porque cómo es posible que en el centro de la plaza, que es el corazón de Tenayuca, existiera un cerro que en la parte de arriba tenía árboles y tenía cactus. Cuando llega los primeros reportes del INAH son de 1898, que dicen, ahí hay algo que tiene un origen ancestral. Y luego por ahí en 1914 hay un intento, en el 18 hay otro intento cuando llega Alfonso Caso, que inaugura, digamos, ya de manera formal las investigaciones en Tenayuca, y luego unos años más tarde, pues la llegada de Ignacio Marquina, que hace la investigación más profunda que se ha realizado hasta la fecha. Bueno, y todo el equipo de Gamio de Teotihuacán se viene para acá. Eso es bastante interesante. O sea, se traen a todos acá con la experiencia que ya habían tenido en Teotihuacán, pues logran hacer una excavación pues bastante más minuciosa de lo que quizá imaginaríamos, hace ¿no? 100 años. Hace 100 años que sí, vino Marquina y que se causó toda esta recuperación. Pues mira, qué emocionante, qué emocionante. Pues muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a ustedes. No, gracias por abrirnos las puertas de Tenayuca. Gracias por la invitación. Ahora vamos a pasar un poco a la parte histórica, pero ya seguiremos platicando. No se vaya, acompáñenos. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana.
por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. Pues me da mucho gusto presentarles, recibir a Adrián Ortiz, del Instituto Nacional de Antropología. Mucho gusto, un gusto. ¿Qué tal? Pues bienvenidos. Sí. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros un poco del misterio de este lugar. ¿Por qué no nos platica un poco de la historia, del pasado de Tenayuca? ¿Usted conoció este lugar siendo una niña? Sí, siendo muy chiquilla, mis papás me trajeron a este espacio y lo que recuerdo es que había más distancia, ¿no? Que se ha ido comiendo más la zona de la pirámide. El pueblo se ha comido Sí, de hecho muchas casas seguro tienen piedras de la pirámide. Sí, bueno, eso claro, que leía, que se utilizaba casi como una cantera para sacar piedra, hasta que entiendo que Gamio es quien empieza a hacer las negociaciones con el propietario para que se conserve ya como monumento, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, desde ancestralmente se usó piedra, ¿no? De acá. Bueno, ok, en el templo hay piedras también, lógico, ¿no? De la pirámide. Pues es una pirámide, Tenayuca precisamente, a lo mejor ya lo dijeron, que está rodeada, el nombre Tenayuca es que está bardeada, ¿no? La gran... de murallas, rodeado de murallas o algo así. Por murallas, que están formadas precisamente por las serpientes, ¿no? Aquí toda va a estar rodeada, si vemos las serpientes, que son diferentes, ¿no? ¿Y es verdad? Sí, claro, sí. No son idénticas. Así es, ¿no? Entonces vemos abajo, ¿no? La forma, los muros estaban coloreados, todo esto estaba estucado, y los colores en las serpientes o en las víboras, en los reptiles, los colores que se usaban era el azul, el verde, ¿sí? El negro, y en los muros negro y azul. Claro, es que eso me parece un simbolismo maravilloso. Sí. El azul es el día y lo negro es el cielo nocturno, es el firmamento nocturno, sí, expresado con una simpleza que es apabullante. El día y la noche, sí. Sí. Con una implicación a adorar al sol. Que es la serpiente, que es la referencia que nos hace la serpiente. Ahora, perdón, Beca, me llama la atención que en Tenochtitlan teníamos el Coatepantli. Así es. ¿No? El muro de las serpientes. Y aquí tenemos algo que fue llamado desde los años 30, cuando se hicieron las primeras excavaciones formales, digamos, sistemáticas, cinturón de serpientes. Así es, exactamente. Y aquí lo estamos viendo. Estamos con él, ¿no? Al lado de él. Y bueno, hay nichos también, si pasamos uno, ¿sí? La gran cueva. Tenayuca fue fundado por Xolotl, ¿no? Es el que llega, es el primer gran monumento de la cultura chichimeca, vamos a decir, así, ¿no? Sí. Con una gran personalidad política que influyó, ¿no? De aquí es donde el templo que estaba arriba, que está a Tlaloc, a Huitzilopochtli, el del templo doble, pues es el mismo que vamos a ver ahí en el templo mayor, ¿no? Y la escalinata doble, ¿no? Esa igual, sí. Y lo vamos a ver en Santa Cecilia también. Ahora, yo leía por ahí que hubo un momento en el que los mexicas, cuando están todavía sometidos a los tepanecas de Azcapotzalco, vienen aquí a Tenayuca, poco para hacerle un favor a Azcapotzalco de alguna manera. Ya parece que ya tienen el permiso para habitar el islote. Son los mercenarios de Azcapotzalco. Sí, y vienen un poco como mercenarios a hacer la guerra aquí en Tenayuca, porque bueno, los descendientes directos de Xolotl ya se habían ido de aquí a Texcoco y entonces Azcapotzalco quiere dominar Tenayuca, ¿no? Entonces pudo haber sido en ese momento que empieza a haber el contacto ya
y la influencia de Tenayuca en lo que después sería Tenochtitlan, o hay otro origen común entre la gente de Xolotl y los mexicas? Pues magnífica pregunta, ¿no? Supongo que sí, había contacto. Tan había contacto que pues, es la semejante. Sí, esto se da, el control se da a partir que ya los controlaron a partir de la Triple Alianza. ¿No? Sí, es que hay que imaginar también Tenayuca como un punto geoestratégico en esa época. Hace 800 años, este punto era como una ribera de los grandes lagos. Era un punto en el que ya se podía partir hacia tierra firme. Era una zona muy codiciada, pues. Y Xolotl logró construir aquí pues en su tiempo una gran urbe, ¿no? Estamos en la orilla salitrosa de los lagos. Esto hacía que fuera un imperio de la sal, digamos, una potencia de la sal. Este lugar, que eso le daba un poder fantástico. Pero volviendo un poco a lo que decía Beca, Xolotl avanza hasta este sitio. En este sitio hace una serie de alianzas con señoríos o con poblados cercanos, casa a sus hijas, hace que sus hijos se casen con otras, etcétera, y va tejiendo una especie de alianza real que hace que efectivamente se comience, a extender el poderío de Tenayuca y que se comience a desplazar hacia Texcoco, que es en el momento en el que avanza Azcapotzalco, ya como miembro de la Triple Alianza con los mexicas, y se da una especie de caída de Tenayuca, ¿no? Sí, pero porque también, es cuando la controlan. Cuando la controlan, pero también por ahí leía que un hijo de Moctezuma viene aquí a dominar Tenayuca eventualmente, o sea, es decir, sí tiene una importancia todavía para los mexicas aún entonces, ¿no? No, me refiero a la caída de la dinastía de Xolotl. ¿No? Se mantiene como un punto crucial y como un punto de un epicentro comercial de toda la zona. Están las piedras rosas de la Sierra de Guadalupe, ¿no? Que me impresiona saber que con estas piedras se hicieron los pisos y las banquetas de la Nueva España, de los primeros años de la Nueva España, y que muchas de estas piedras sirvieron precisamente para la construcción del Templo Mayor. Así es. Sí, se llevaba piedra de acá para el Templo Mayor. Que claro. Por cierto, leí algo, no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar, que de las piedras del Templo Mayor se construyó lo que hoy es el Museo de la Ciudad de México. Ah, mira, wow. Por eso en una de las esquinas ahí está la serpiente. Claro, ahí está la serpiente, pero es que el primo de Hernán Cortés, Juan de Altamirano, le tocó desmontar, y con el material que desmontaron del Templo Mayor, hicieron parte de esa maravilla que, ya se transformó en el siglo XVIII, etcétera, pero ahí con esas piedras del Templo Mayor se levantó lo que hoy es la casa de Santiago Calimaya, del Palacio de los Condes de Santiago Calimaya en Pino Suárez. Y esta piedra también recordar que ya la vimos el programa pasado en la Catedral de Tlalnepantla también, ¿no? Así es, la cantera rosa. Con los dos colores. Corpus Christi. Ahora, son 139 cabezas, ¿verdad? Más de 130 cabezas. Sí, por ahí. De serpiente. Ajá, sí, así es. Están numeradas, ¿no? Y en los dos muros laterales a la escalinata también fueron usados como donde se ponen los cráneos, el Zompantli, sí. Fueron usados para eso. Y hubo restos de esta pintura mural que nos decías, que incluso entiendo que el original se trasladó al Museo de Antropología, donde se aprecian unas pinturas de unos cráneos, que es, todo el estilo que vamos a encontrar también en el arte mexica, ¿no? En el arte de México Tenochtitlan. Tiene que haber testigos, porque si no, ¿cómo sabemos qué partes estaban de negro, qué partes estaban de azul, ¿no? O sea, solamente con los testigos. Ahora, ¿cuál sería la explicación de que no haya uniformidad en las cabezas de las serpientes, que todas sean de distintos tamaños, incluso con distinto aspecto, con distinta manufactura? Yo pensaría que los fabricantes, ¿no? Había cierta libertad
interpretación, Sí. no lo sé. Porque, Estoy bueno, echando la no, porque loca en digamos, la cabeza. pensemos en Teotihuacán, ¿no? Donde aparecen, son regulares y tienen la misma forma las serpientes que aparecen ahí, o todas las figuras, pero sí llaman la atención este hecho de que no haya una uniformidad. Ni forma ni tamaño. Sí. Sí, sí. ¿No? Sí, Las son dimensiones todas también. distintas. Ahora, Sí. algo que llama mucho la atención es que se alcanza a adivinar distintos procesos constructivos. Ahí exactamente lo vemos. Sí. Las distintas etapas. A la vuelta estábamos hablando de otras cosas, pero había una imagen muy clara de cómo se ve cortado y adentro está otro templo que pues, cada 52 años iban haciendo como encima. todas las etapas. Y parece ¿no? que parece que son 8 etapas, ¿no? Así es, así es. Hay quien habla de 7, hay quien habla de 9, pero lo más seguro es que sean 8 etapas y es lo que ha sucedido con todas las construcciones, con todas las pirámides. No Ahora, se construía, como decías, Si eran, cada ciclo. si eran ¿no? 52 años, cuando se volvía a rehacer o se le agregaba otro ciclo, entonces nos habla pues, de unos 400 años por lo menos, En que se estuvo construyendo. de que se estuvo construyendo, ¿no? Sí. Ahora, Mencionaste algo interesante, o sea, que no quisiera que se quedara de lejos, porque que era una zona salitrosa, y ellos se colocaron en la ribera. Ajá. La importancia para la sal. Ujú. Pero además, decías tú, sí, bueno, pero el agua del lago es salitrosa, sí, pero el agua potable, Los dos porque ríos este son los también, exacto, ¿no? Sí. Que San creo que Javier, ¿o cómo también se llama? San Javier, San ¿no? Javier Sí. y el otro, Tlalnepantla. el río Tlalnepantla. ¿no? Sí, Son sí, los sí. dos, ¿no? Con que se surtían de agua potable, vamos Sí, a agua decir, dulce. ¿no? Y además se daba la agricultura. Exacto, es que detonaron la Y agricultura. era una zona rica en recursos. Rica, a eso me refiero, ¿no? Que no pasemos por alto eso, ¿no? Que era muy rica y por eso también su importancia, ¿no? Sus recursos. Había pato, venado, ¿no? Animales y también animales en el lago. Incluso caña de azúcar acá en Acatitlan, porque no es el lugar de los carrizos, el lugar de las cañas. También estaba Sí, esa parte. sí. Entonces todos estos motivos les va a dar la fuerza para crecer. Por eso la importancia y eso, de la zona. Eso que dices del crecimiento, pues realmente al ver la magnitud de este basamento, nos damos una idea también del enorme tamaño que debió de haber tenido el sitio ceremonial y por lo tanto también la ciudad. La urbe, así es, todo alrededor. Todo alrededor. ¿Y han encontrado más vestigios, más evidencias en la zona de la plaza o falta todavía excavación? Híjole, qué buena pregunta, ¿verdad? Seguro que estamos, si excaváramos, nos podríamos ir bastante retirados. Si me permiten, sin salirnos de mucho del punto, sin distraerlos mucho, de hecho eso platicábamos con el INAH. Estamos en pláticas de plantear un salvamento arqueológico, un mejoramiento de la zona, y solamente el INAH es quien se puede introducir a modificar toda la cuestión hidráulica de las calles, porque seguramente al excavar 6, 7 metros para abajo van a encontrar otros vestigios elementos, y otros elementos. Por eso solamente ellos pueden entrar y ya está el planteamiento. De eso platicaremos en otra ocasión. Muy bien. Pero seguramente está la urbe aquí abajo. Nos indica esta placa que aquí, durante las excavaciones, se encontró un pequeño altar con una cavidad rectangular que contenía restos óseos humanos. Aquí está lo del Zompantli. Esto lo vamos a ver tal vez en el museo, ¿no? Sí, en el museo de sitio, ahorita que vayamos para allá. Pero esta es la representación del Zompantli. Aquí estaba. O sea, así es, principalmente, ¿no? Entonces aquí está toda la zona, ¿no? Aquí se alcanzan a ver unos cráneos. Ah, sí, tienes toda la razón. Ahí se ve el altar. Ahí está. Efectivamente. Sí, claro, sí, no, ahí bueno. se ve. Así es. Pero hay otros vestigios en el museo también, parece. Sí, No claro. lo había notado, es Pero aquí lo impresionante. Ahí ubicamos. están. Sí. No sé si lo podemos tener. Los cráneos que están ahí en el. Y las cruces de huesitos, ¿no? Qué maravilla. Sí. Increíbles. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde están las Sí, cruces? Es asombroso como el esas grado de X. conservación. Ya. Y Sí, allá sí. también. Sí, ahí están. Sí, ahí están. Maravilloso. Oye, pero eso está muy raro, ¿no?
¿Raro? No es como... Es muy raro. Sí, muy son raro. como fémure o una Sí, cosa sí, así, sí, como sí. huesos de... ¿De piratas? Sí. Parece, ¿no? Parece. Es que tiene, Te lleva a la Sí. mente, tiene ¿no? una referencia más, Oye, más pero occidental. hablando de eso, también aparecen unos petroglifos ahí muy interesantes, que es también increíble que se conserven, ¿no? Ahí en la escalinata se ven claramente. Claro. Que se parecen, pues también a petroglifos que vamos a encontrar Sí. en toda la zona de los valles Y de lo que es parece la Ciudad ser de que México. entre los petroglifos hay fechas, ¿no? Hay dataciones. Supongo que de las etapas constructivas, de los distintos momentos. Y también de los sucesos, ¿no? Muy bien. ¿Y aquí este sería el sitio de la doble escalinata? No, esta es Como la lateral. parte- Qué agradable Ah, la sorpresa. lateral. Sí. Muchas gracias. Ah, ok. Gracias. ¿Qué tal? Este lugar de Tenayuca, sean bienvenidos. Gracias. En nombre de nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestras tradiciones. Cómete. Muchísimas gracias. Sí, esa intervención hermosa, ¿no? Es que están vivas las tradiciones, ¿no? Culturales, ¿no? Ancestrales, también en nuestras artesanías, ¿no? Que se resiste a morir del todo, ¿no? Oye, pues sí, no sé si pudiéramos abundar un poco más en los petroglifos, porque sí son muy interesantes y son raros también, ¿no? Sí. No se ha descifrado, sabemos que hay fechas, pero no sabemos lo que significan los otros petroglifos, ¿no? Es un pedernal, digo, puede ser referencia Sí. a los días, ¿no? Se puede... Sí. Un escudo por allá. Sí, ahí parece un escudo. Sí. Hay sí, diferentes que sí están relacionados con Alpohuali, por el tiempo, pero otros están relacionados a la parte ceremonial. Entonces hay algunos que no están descifrados exactamente qué quieren decir, pero pues de alguna forma otros sí. Sí, pues se ve como un escudo. Aquí, Pues ¿no? ahí es un chimali con Un chimal, y ahí sí. está, se ve Sí, se claramente. ve. Ajá, porque pues aquí está otro. Acá está otra flor que también significa Ah, de sí, alguna claro. forma la simbología de la guerra florida. Allá aquel que ven como el piquito que está arriba del Sí. otro chimali, Así es un símbolo también del tiempo. Aquí casi lo estamos acostumbrados a verlo hacia arriba Ah, ya. y aquí está hacia abajo. Allá está otro, son muy similares. Hay varios, de hecho, si lo checan. ¿Este era el acceso principal? Sí. Sí. Sí, es una similitud a la de Tenochtitlan, Sí, sí. donde... Sí, ahí se alcanzan a ver los restos de la otra escalinata. Pero es que esto es lo que comentábamos, que eso me parece a mí muy impresionante. La idea más cercana que podamos tener a cómo se vio el Templo Mayor antes de ser devastado, antes de ser arrastrado, el Templo Mayor de Tenochtitlan, es precisamente esto. Entonces, imaginemos cuando Andrés de Tapia cuenta los 113 peldaños y que lo manda a subir Cortés y pues ven más o menos la doble escalinata, ven cómo se eleva, y está coronado por un templo doble, y es cuando Andrés de Tapia sube y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Que ve la figura se piensa que del Acuatlicue o de algún ser que él dice son demonios, la sangre con oro incrustado, con piedras preciosas incrustadas en el rostro. Ese momento de maravilla, de fascinación y de horror que tienen los conquistadores españoles en 1519, en noviembre, cuando atraviesan por primera vez las calles de Tenochtitlan y se detienen frente a ese prodigio que no habían visto en ninguna ciudad del mundo, aunque algunos habían estado en Flandes y otros habían estado... Que no tenían además cómo describir por lo mismo, ¿no? No sabían cómo. Es como entre fortaleza, entre torre, castillo morisco. Los cúes, ¿no? Sí, Famosas de no Bernal Díaz saben del ni Castillo. qué palabras utilizar. Y bueno, pues toda
toda esa fascinación, toda esa extrañeza, la podemos un poco imaginar, es lo más cercano que vamos a estar. Así como cuando uno va a los canales de Xochimilco y dice, esto es lo más cerca que voy a estar de cómo era Tenochtitlan en la vía pública, digamos, sí. Pues esto es lo más cerca que podremos estar de ver, que además es la única que está en el Valle de México, ¿no? En la zona, digamos, en lo que se vería la zona metropolitana. En su estado de conservación, sí. Es lo único. Santa Cecilia, bueno, aquí. Que es muy similar, que es otra ciudad dual. Aquí Tenayuca y Santa Cecilia. O sea, como Tenochtitlan, Tlatelolco, sí. De alguna manera. ¿Ese es Tenayuca 2? No, allá. Hay que ir para allá. Sí, y de hecho ahí está basado, por ejemplo, la construcción del Museo Nacional de Antropología, precisamente como está hoy la Teocalli de Santa Cecilia. Ah, ok. Ah, o sea... Sí, y las dos es la misma. Lo más importante aquí es ver la cosmovisión. Entonces, nuestra cosmogonía en estas últimas partes, que es de la parte mexica, pues obviamente en Tenochtitlan está Huitzilopochtli, que no estaba en uno de los Qs, y claro, sí. Que representan lo que es la vida y la guerra florida, que es en la misma vida, a fin de cuentas. Entonces, también está representando esta última parte del quinto sol, Huitzilopochtli como el sol, el nuevo sol, que no estaba antes de los mexicas. Entonces ellos traen como que esa nueva buena a esta nueva era o esta última era, que en la cual todavía estamos sobreviviendo de alguna forma, ¿no? Y que está resucitando, como decíamos, ¿no? Son glifos que ahora están agarrando vida y son información. Sí, claro. No lo presentamos, disculpe. Juan Zamudio, a sus órdenes. Mi nombre es Izyancuic Atonal, que quiere decir nuevo rostro de baño de luz. Y pues soy una persona que llegó aquí hace 30 años, difundiendo la danza, la cultura, principalmente la danza, ¿no? Que es lo que nos fue trayendo. Pero a raíz de estos 30 años, pues bueno, hemos hecho investigación, las ceremonias, las ofrendas, y aquí estamos. Muy bien. Juan, en castellano. El nombre castellano. ¿Y el otro es? Izyancuic. Izyancuic. Izyancuic, que quiere decir nuevo rostro. Nuevo rostro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos con nuestro recorrido. No se vayan. En 2000, ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. Pues da uno la vuelta y la maravilla, porque se asoma a una ventana al tiempo, ¿no? Así es, donde podemos ver
¿no? Las etapas, ¿no? Por lo menos una. Sí, ¿no? sí. Una etapa anterior y está arriba. Bueno, leía yo que precisamente este equipo de Gamio ya había hecho túneles en Teotihuacán. Entonces, que cuando vienen aquí, empiezan a encontrar, al comenzar a quitar la maleza y demás, empiezan a encontrar estas diferencias en las estructuras y dicen, esto debe estar construido en etapas, igual que Teotihuacán, y comienzan también aquí a hacer túneles para explorar cuántas etapas tiene el sitio. ¿Cuándo? No, lo que es maravilloso. Imagínate, 700 años después, vienes porque hay indicios y hay historias de que probablemente el cerro que se encuentra en el centro de Tenayuca no es un cerro natural, ¿no? Sí. No es un cerro natural, y comienzas a quitar y te aparece esto, pero a medida que vas excavando, es que esta vista es de verdad extraordinaria. Pues ahí están los siglos, tenemos los siglos encimándose y sobreviviendo para llegar a nosotros. Y bueno, pues la maravilla, Beca, del Muro de las Serpientes, que... el Cuatlapantli. El Cuatepantli, cómo podemos ver cómo no se repiten las figuras, cómo cada figura es distinta, cómo cada una tiene un color distinto, los crótalos son distintos, los que se alcanzan a adivinar, etcétera, ¿no? Sí, comentábamos, Héctor, fuera del aire, esta hipótesis que existe, que se plantea en los años 30 por Enrique Palacios, de que este muro de serpientes puede ser en realidad una interpretación de la falda de Coatlicue, ¿no? Entonces, que quizá aquí pudo haber existido un culto a esta diosa madre y que de alguna manera eso es lo que vemos acá. Que no sería extraño suponerlo, porque sí pareciera casi como que el templo está faldeado, ¿no? Sí. Es la diosa de la tierra. La diosa de la tierra. Y esto que decíamos, la representación de un color azul del día, la representación de la noche y la serpiente de la tierra corriendo en medio de esos dos símbolos. Esto es precioso, es maravilloso. Sí, y no hay que olvidar que en Templo Mayor también encontramos todavía algunos vestigios de estas cabezas de serpiente. Entonces, bueno, habría que imaginar también no solo la doble escalinata, sino que incluso esto podría ayudarnos a adivinar cómo debió de haberse visto también la ornamentación de Templo Mayor. Sí. Lo que es maravilloso es el desorden de estos chichimecas, ¿no? Vemos la regularidad en Teotihuacán, o vemos la piedra en Grecas de Monte Albán, etcétera, siempre geométrico, siempre acomodado, siempre preciso, siempre perfecto. Y aquí no sé qué quieren decir, pero no hay ninguna regularidad. Bueno, está la regularidad en cómo van apareciendo el cuerpo de las serpientes y los rostros, pero es que es maravilloso. Ve la colección de tamaños que hemos recorrido hasta este momento, la colección de piedras y la colección de aunque tratan de representar los mismos ojos, los colmillos, las fauces abiertas, el resultado es distinto en cada ejemplo, ¿no? Sí, el concepto es homogéneo y sin embargo, ¿no? Cada una tiene su personalidad. Sí, su identidad propia. Pero yo creo que están diciéndonos algo que todavía no sabemos, que no hemos descifrado en todos estos años, o no sé si haya distintas interpretaciones. Esta interpretación que cita Beca, hecha en 1930 y tantos por el arqueólogo Palacios, postula que probablemente los pobladores chichimecas de Tenayuca llegaron de la zona de la Huasteca, donde hay registros de un culto a la diosa de la tierra, y que probablemente esa vertiente chichimeca se asienta aquí, trae este culto, y de aquí lo toman los mexicas, ¿no? Sí, así es, sí. Ahí vemos estuco. La primera parte es el asentamiento chichimeca, y después empieza la relación con los toltecas. Cuando se hace el señorío con Xolotl, obviamente Tenayuca ocupa ese lugar privilegiado, que tiene un mando, ¿no? Antes eran por los señoríos, por cada 3 señoríos era, pues, digamos, la gobernanza, cómo estaba. Y podemos ver, pues sí, precisamente esa cosmogonía que quieren representar aquí. De alguna forma sí es la falda de las serpientes, pero también son las etapas de la misma tierra. En la parte de los temporales, los sembradíos. Para nosotros, Coatlicue, que es la falda de serpientes, es la misma tierra de donde brota la naturaleza, claro, la vida. La misma vida.
Y también está relacionado con esta parte que es muy importante, que son las Xucoat. Que es como en la piedra solar, están encontradas. Les decía yo que nos marca también un ciclo que es el ciclo de cada 52 años, que son los encendidos de los fuegos. Entonces aquí en Tenayuca pues lo van a ver. Aquí está, esta es una de las Xucoat, que ya no está la cresta que tiene la serpiente, pero está originalmente tiene, es una serpiente con sus crestas, como las Xucoat de la piedra solar. Bueno, esto de los toltecas es interesante porque también Palacios menciona que es de la Huasteca que llega este culto a Tula también. Es la primera estación. Y ya de ahí hacia Tenayuca. No, bueno, es que también nos da una idea del proceso histórico que fue eso, las oleadas sucesivas de pueblos chichimecas que venían pues bajando desde el norte hasta que llegan a tocar pues el islote de los lagos de lo que luego sería Tenochtitlan, ¿no? Entonces es un proceso de grandes migraciones que pues hablábamos al principio del programa cómo después del terremoto del 85 hay un poblamiento de Tenayuca de gente que sale huyendo de los fangos del lago muerto de la Ciudad de México por miedo a los sismos y se empieza a poblar esta zona. Pues eso que pasó en 1985 había pasado 1000 veces, 1000 años atrás con la erupción del Xitle, cuando los sobrevivientes huyen hacia otros lugares, o con el colapso de Teotihuacán, donde después de la quema de la ciudad y de las convulsiones que hay ahí, se empiezan a mover las migraciones hacia otros lugares. Pues sigue vivo, en el 85 pasó, ¿no? Sí. Así que estas memorias vivas. Sí. Así como el agua que está volviendo a tomar sus lugares, es la memoria del agua. Exactamente, vuelve a alcanzar su... Adriana, tú solo nos señalabas rápidamente que ahí se ve un poco del estuco, de lo que debió de haber estado pintado originalmente, ¿no? Así es. Muy bien, O sea, bueno. Todavía, ¿no? No, sí, es fácil imaginarlo. Es maravilloso esto, qué cosa. Vamos a asomarnos rápidamente para ver lo que está en el Museo de Sitio, parte de lo que se ha extraído de este lugar, para redondear la idea del lugar que estamos visitando. No se vayan. Estamos entrando al Museo de Sitio, el Museo Xolotl, que es el nombre precisamente del gobernante que conduce a este pueblo chichimeca hasta Tenayuca y inicia la expansión y el dominio. Va a ser muy interesante este recorrido porque vamos a poder ver muchas de las cosas que fueron halladas durante las diversas excavaciones que se han llevado a cabo en este lugar. Y lo primero en lo que vamos a detenernos es en lo que nos había llamado la atención. Allá atrás, maestra Beca, cuando vimos estos grabados de los cráneos humanos en el Coatepantli con los huesos cruzados en algún lugar. El Zompantli, pues, ¿no? El Zompantli, dije Coatepantli, ¿no? El Zompantli. Sí. Y aquí, bueno, pues se ve ya se ve claramente la forma de los cráneos, eso que divisamos de lejos. Y vamos a poder encontrar pues, las distintas representaciones de las serpientes. Estaba yo viendo por ahí que hay básicamente son 4, a pesar de que son todas distintas, básicamente hay 4 tipologías, 4 formas, y que alrededor de esas 4 formas se va acompañando la decoración. 4 modelos y a partir de eso sus variaciones. Ajá, ¿no? Sí, que todos, pero son 4, digamos, ahí se ven, mira, los colmillos más cortos de uno, los más largos de otra, etcétera. Entonces es muy interesante. Y nos podemos dar una idea clara de cómo pudo haber sido, maestra. Exactamente, sí, de cómo. El modelo, ¿verdad? El modelo que se va a replicar. Y aquí vemos, bueno, la doble escalinata que ya habíamos visto, desde luego el muro de serpientes y el pequeño altar, el pequeño Zompantli aquí que ya habíamos visto, ¿no? ¿Este es el altar que se encuentra frente al templo? ¿Hay un altar? No. Sí, no, lo vimos allá. Allá había una estructura. Sí, también, sí. ¿No? ¿Qué sería cuál? Sería como esta. Como esta, ¿no? Allá, esta que encontramos ahí. Sí. Sí. Y bueno, aquí entiendo que también hay piezas de otros sitios de la región, ¿no? Santa Cecilia, Tenayuca II, es decir, no es nada más de este gran basamento,
sino que hay piezas de todo lo que es la región de Tlalnepantla. Y también algunas réplicas, ¿no? Mira, aquí esto es muy interesante. Bueno, están las fotografías de las exploraciones de 1925, lo que comentábamos de cómo se ve el cerro, ¿no? El cerro cubriendo el conjunto y cómo se empieza a aparecer a medida que se va excavando. ¿Quién tomó esa foto? ¿De qué alcanzas a ver? No, solo dice Fototeca Nacional. Pero mira, está cumpliendo justo 100 años, que es lo que comentábamos. Ahí. Aguilar, J. Aguilar. ¿Quién sabe, verdad? J. Aguilar Foto. Pero mira. Y como dices, Beca, está en 1925, que son los 100 años. Que es ya cuando se inician las labores ya propiamente dichas, ¿no? Porque como bien dice Héctor, en la época de Carranza hay unas primeras exploraciones, pero es en el 25 cuando ya realmente se hace. Aquí está la fecha del 1925, cómo se encuentra totalmente cubierto el cerro, un jacaldito al lado. Sí. Y esto es 1927, es decir, 2 años después, cómo se empiezan a descubrir ya las cabezas de las serpientes, y ahí se ven algunos de los elementos que emplean los arqueólogos para acarrear la tierra que se están llevando. Hay un pequeño riel con un carrito. Aquí están, mira, para poder se ve sacar todo eso. estuco, ¿no? Sí. Aquí se aprecia, o sea, se ha perdido. Sí, pues la erosión de la lluvia, ¿no? Y esto es lo que señalaban ustedes. Sí, exacto. ¿No? Esto el altar. Que es encontrado en 1931. Sí. O sea, fíjate, son 6 años de y al trabajos. haberlo descubierto y no consolidado. Sí, así es, sí. Y bueno, estos clavos, cómo están empotrados en la piedra, uno los ve ahí, en realidad son clavos. Sí. Es increíble. Y esto es esta réplica del resto de pintura mural, que el original entiendo que se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, ¿no? Pero es gracias a estos hallazgos que tenemos el conocimiento de los colores que nos mencionabas, Adriana, del azul. El azul. El rojo, ¿no? Así, el verde, el rojo muchísimo, ¿verdad? Sí, ¿cuál era el verde original? El verde, el verde. Sí. Y ese azul que representa el día, ¿no? ¿Cómo? Pero esto decoraba el altar situado frente a la pirámide de Tenayuca, pero tiene los mismos motivos que esto que estamos viendo aquí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, así es. Y algunos de los petroglifos también que ya habíamos visto en las escalinatas, ¿no? Ahora, comentábamos también fuera del aire que hay otro sitio que se llama Tenayuca 2. Sí, que el Tenayuca 2 lo dan nada más para distinguirlo porque es zona habitacional. Es decir, no hay un gran basamento. No es que sea exactamente. ¿Qué diferencia hay de la excavación del centro ceremonial al de la zona habitacional? Que se empieza a descubrir eso. Que está de más como a 300 ¿Con marquinas metros. ¿Será? Pudiera ser porque es el que hizo la excavación más mayor. ¿No? O sea, 1935 por ahí. Por ahí, sí. Posterior. Y bueno, los objetos de la vida cotidiana, las figurillas, las representaciones femeninas. Y esto, Beca, que puede tener relación con lo que tú decías, pues es la diosa del maíz. Es el culto a una diosa de la tierra. Así es, sí, una diosa madre. Xilonen, ¿no? Sí. Sí, que también sería lógico, por lo que platicábamos hace un momento con Juan, ¿no? También por los ciclos agrícolas, siendo esto una zona agrícola, ya lo mencionabas, Adriana, con enormes recursos naturales, pues desde luego que un culto a una diosa de la tierra, diosa del maíz, diosa madre, pues sería completamente lógico en este contexto. Sí, y el contacto que se tenía con la tierra, ¿verdad? Tan importante, la madre tierra, ¿no? Y el agradecimiento a la tierra por las bondades que nos da. Exactamente, sí. A los cultivos. Qué bonito. Es Xilonen, la representación de cuando la mazorca está tierna. Y cuando la mazorca está madura, ya recibe otro nombre, la misma deidad. Aquí la citan como Chicomecoatl, 5 serpientes. Bueno, a ver, vámonos por... bueno, los chimalis que habíamos visto representados y que aparecen al realizarse las excavaciones. Mucho de lo que apareció aquí se fue al Museo Nacional de Antropología, ¿verdad? Sí, sí.
Sí. Y seguramente hay piezas en el Museo de Antropología sin tratar guardadas, ¿no? Sí, no existe. Sí. Estaba platicando con la maestra Adriana. Ella le tocó restaurar una pintura de Miguel Cabrera en el Museo Nacional del Virreinato. Una pintura que estaba hecha pedazos, craquelada, y se había caído en una tela que estaba completamente arruinada. Entonces le tocó recoger pedacitos por pedacito, formarlos como un rompecabezas y comenzar a limpiarlos. Y en el proceso de la limpia, era una representación de La Última Cena de Miguel Cabrera, me parece que la vimos, aparece atrás algo que no se veía, que era un árbol donde estaba Judas colgado. Y mientras estaba haciendo esto, porque lo acabamos de ver en el programa anterior, mientras estaba haciendo esto, trabajando sola, le tocaban la puerta. Bueno, sí, me tocaban la puerta y yo pensé, como estaba recién egresada, y había llegado por un interinato, que me estaban bromeando. Claro, ¿no? sí. Decían, La novatada. Exactamente. Y yo, sí, sé que estás ahí, pero yo estoy muy ocupada. Así me la pasé y cada vez tocaban más fuerte. No pensar que estoy loca. No, son las cosas que pasan. Pero me pasó, ¿no? Y cada vez tocaban más fuerte la puerta. Cuando se acaba mi tiempo de estar ahí, el fotógrafo me dice, oye, Adriana, acompáñame. O sea, ya me había hecho fama de muy valiente, pero yo pensaba que era parte de la trama, claro, ¿no? Y me dice, sí, te acompaño, ya con curiosidad de ver hasta dónde, ¿no? Sí. Y bajamos, la puerta estaba con candado, hay unas escaleritas que se bajan, y este es un cuartito que da abajo del altar del templo de San Javier ahí en Tepozotlán, ¿no? Y hay un nicho donde sí estaba la momia de un clérigo, semi-recostada, ¿no? Un alto clérigo para verlo enterrado ahí, claro, ¿no? Y momificado. Y pues nada, sí, momificado totalmente, ¿no? Y yo busco, dije, ¿por dónde se metían? ¿Por dónde se metían? No, era una ventanita, sí, la no que había hay, manera. y con barrotes. No, bueno. Y con barrotes. No había manera. Dije, qué bueno que me di cuenta. Oye, sí, cuando ya me iba. Acá se cuentan historias de miedo, de espantos, de apariciones en Tenayuca también. Pues la verdad yo no he escuchado. No has escuchado eso. No, bueno, es que esto salió a colación porque está la película de Fernando de Fuentes, El fantasma del convento, que se filma en el convento de Tepozotlán cuando está abandonado. Tiene la idea Fernando de Fuentes de meter a los actores, unos actores muy interesantes, una actriz guapísima, pero luego como que ya no siguieron en el cine, todos no los vuelves a encontrar en películas de la época de oro, etcétera. Entonces es una película muy, muy rara, vale mucho la pena verla ahora que hemos estado recorriendo estos lugares. Y aquí vemos una imagen de los colores. Sí. Sí. Aquí se aprecian. Sí, bastante bien, el rojo y el azul, ¿no? Sí. Y esa, bueno, representación del agua probablemente. Nos podemos imaginar que así está pintada la pirámide de Tenayuca, la llamada pirámide de Tenayuca. ¿Podría tener estos colores? Sí. Sí, pues son los colores. Un fondo rojo con cosas blancas, azules. Bueno, y el negro que también habíamos comentado, ¿no? Sí, que sería el base, ¿no? El negro y el azul. Así es. Pues estamos llegando ya al final del recorrido. Se nos fue volando el tiempo y se nos fue volando la imaginación también. Eso es lo interesante de estos lugares, las cosas que despiertan, las emociones que tienen guardadas y que así como cuando limpian la pintura de Cabrera aparece un árbol con un Judas colgado, pues visitando estos lugares despierta uno cosas en la imaginación, sensaciones que vale muchísimo la pena sentir. Ojalá se pueda dar una vuelta. Ya nos explicó Siddhartha cómo es facilísimo llegar a este lugar. Y bueno, pues constátelo con sus propios ojos. Sí. Y está abierto al público, ¿cierto? Está abierto al público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y vengan, como dice Héctor, convénzanse, del centro de la Ciudad de México está a 40 minutos. Y es el gran Teocalli más cercano que tienen a la Ciudad de México. Y como dijo Héctor, es la representación
quizás más próxima a lo que era la gran Tenochtitlan. Vengan e imaginen cómo era esta pirámide hace 800 años. Pues muchísimas gracias, Siddhartha, te agradezco. Maestra. Igualmente. Un placer, ¿eh? Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias también a usted. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana aquí en El Foco para seguir caminando por Tenayuca.